De regreso a su espacio Voz para el Cambio, interesante conversación con don Dagoberto Tejeda Ortiz y vemos cómo se va originando esta religiosidad, cómo los esclavos camuflajean sus voces con los dioses de la cristiandad y asumen sus loases a partir de las imágenes de la cristiandad. Qué interesante. Adelante. Bienvenido. Bueno, a mí me encantó una palabra que dijo el maestro que mencionó imposición. O sea que me gusta porque son de las cosas que hay que enseñarle al común de la gente, ¿no? Se deja confundir. O sea, la religión católica fue una imposición. Incluso a mí no me gustaría caer en ese tema, pero a mí me llama mucho la atención cuando dicen que es un orgullo para los dominicanos que somos el único país que en su bandera, en su escudo, tiene a Dios y una Biblia. Pero ese es otro tema, yo no quiero meterme en esa parte. Pero me encantó esa parte del maestro. Porque quiero caer en esta pregunta. ¿Cómo interpreta el maestro esa represión que ha habido en los últimos años del Estado, de los gobiernos y de algunos sectores que se definen como nacionalistas? A esa cultura, a esa religiosidad que ha sido reprimida, a esas expresiones culturales. Me gustaría saber su opinión. Adelante, maestro. Bueno, ocurre que esa religión católica es una religión con un discurso para los pobres, surge como una respuesta de rebeldía realmente en las catacumbas romanas, luchando por la igualdad, la libertad. Pero desde el momento en que surge Constantino hace un matrimonio entre la religión y el poder. Desde ese momento comienza un idilio y un matrimonio a nivel de la estructura del poder, a tal punto que la religión es la que bendice todo lo que significa la impunidad a nivel de los sistemas en todos los países. Entonces, la iglesia se hace cómplice de la estructura mientras predica una cosa, hace exactamente la otra. Pero, ¿de quién es realmente socio? ¿De quién es esa relación de maridaje con las élites gobernantes? De tal manera que cuando se produce el proceso independentista, acuérdate que hubieron varios sacerdotes y sectores religiosos que asumieron la lucha dominicanista, la lucha por la libertad. Pero al mismo tiempo, ¿quién hace los símbolos patrios? No es el pueblo. Quien lo hace es esa élite. Y esa élite estaba comprometida con esa iglesia. De tal manera, tal como tú dices, la única bandera que tiene la Biblia, que tiene una cruz, que habla la palabra Dios, patria y libertad, somos nosotros. Pero es parte de una época, de un momento, de una situación. Dagoberto, gracias. Esa explicación es bastante precisa. En la actualidad, un ataque a los símbolos patrios
y hemos visto precisamente son los sectores populares los que han salido a defender los derechos patrios. Esos populares siempre son los atacados en sus expresiones culturales, son los que salen a defender nuestro patrio. ¿Cómo explicarse esa economía? Ellos son los más atacados actualmente de sus expresiones culturales y son los primeros en salir a defender nuestros símbolos. Estamos viendo uno de los momentos más difíciles en toda la historia de la sociedad dominicana. Hay una lucha en función de una identidad y quienes simbolizan esa identidad son exactamente los símbolos patrios. La bandera, el escudo, el himno. Pero eso es completamente válido, totalmente válido, porque lo que hace es unificar el orgullo de una historia. La historia del pueblo dominicano es una historia que está todavía por escribirse. La historia oficial que tenemos en su mayoría es una historia colonizada, una historia europeizada, una historia del blanco, una historia del vencedor. Tenemos realmente una historia al revés. Hay esfuerzos trascendentes como los de Casá, como los de Hugo Tolentino, los de una cantidad muy poca de historiadores en la búsqueda realmente de la verdad. Porque el protagonista fundamental de la historia dominicana es el pueblo dominicano. Es el pueblo que ha hecho las grandes hazañas. Es el pueblo. Cuando hablamos de la independencia, ahí la participación del pueblo es determinante. Un pueblo que no tenía un adiestramiento y un conocimiento militar. Sin embargo, asumen todo lo que significa el desafío de los combates por Haití, tratar de recuperar lo que ellos entendían que era una isla indivisible, donde ellos eran realmente quienes decidían. Cuando nosotros asumimos lo que significa la restauración es una victoria del pueblo, de la lucha popular. Ahí habían generales que fueron determinantes, que no sabían ni siquiera leer y escribir, que eran generales locales que tenían su propia visión y su propia dimensión, pero eran los sectores populares. Ahí vamos a encontrar en la primera intervención norteamericana del 1416 una presencia de un pueblo dispuesto realmente a ser libre. Y lo consiguieron. Ahí nosotros tenemos todo el periodo trujillista, todo el periodo de la dictadura de Lili. Pero en la dictadura trujillista, que fue la más maldita, nosotros entonces encontramos cómo el pueblo buscó todos los elementos de lucha y de resistencia con el 14 de junio, con todos los movimientos antitrujillistas. En el 65 es una de las historias más sublimes y más hermosas. Era contra el ejército más grande de la tierra, más armado, más automatizado y más modernizado. ¿Y qué pasó el 15 y 16 de julio? Que ellos sencillamente dijeron que en 15 minutos ocupaban todo lo que era la zona del pueblo. ¿Y qué pasó? Que no pudieron. Al final fuimos vencidos, pero no derrotados. El pueblo hubo que negociar con ellos y la negociación al final fue una salida que posibilitó que el pueblo recobrara su soberanía nacional. Entonces, la historia del pueblo dominicano
Franco hizo un esfuerzo muy hermoso en la historia del pueblo dominicano. Sigo pensando que todavía está por escribirse. Entonces, tenemos una historia acumulada, una historia de prejuicio, una historia ideologizada en función del poder. Eso implica que todo lo que vuela, por ejemplo, a África ha sido desterrada. Sin embargo, mírense ustedes la cara. La mayor parte que tenemos de los que nos pasan al lado, un bembe grande, una riachatá, unos cabellitos que el viento no le hace ningún efecto. Entonces, la presencia afro en la identidad dominicana no puede ser clandestinizada. Tiene que asumirse con orgullo y con identidad. No somos africanos, no somos españoles, ni siquiera una síntesis. Somos una cosa nueva, somos una cosa que solo existe en este país, la dominicanidad. Y esa dominicanidad es que tiene que ser el orgullo de nuestra identidad. Adelante, Biembo. Adelante, Biembo. Bueno, gracias, maestro. Gracias, maestro. Yo sigo teniendo mucha coincidencia con lo que ha planteado el maestro Dagoberto, porque yo he estado haciendo algunos apuntes y de investigaciones sobre nuestro símbolo patrio, ¿no? Y me gusta que una persona autorizada como el maestro sea que diga símbolos patrios han sido, no recuerdo si usó esa palabra, la clase dominante, ¿no? Y yo tengo esa idea. Entonces yo quisiera preguntarle a propósito de toda esta discusión, cuando alguien irrespeta estos símbolos patrios, ahora se hizo una bulla más de lo que fue, creo, con el asunto del famoso lésbico, porque anteriormente artistas habían también invitado el himno nacional. Ahora, ¿cuál es la idea que yo tengo? Al maestro. Puede una clase dominante en un periodo X de nuestra historia imponer para la posteridad estos símbolos patrios, o sea, porque se habla de que es variable el himno nacional. Ahora, eso significa que sea eterno, que en una etapa de nuestro pueblo de resistencia también pueda ser adoptado otro himno, pueda ser variado, o lo que sea. ¿Por qué tiene que ser eterno? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Son los pueblos los que deciden y definen y tienen que hacer sus propios símbolos. Los símbolos no son más que la expresión de la esencia de lo que significa realmente la identidad. Es el orgullo de pertenencia, es lo que identifica todo un pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, los símbolos en momento dado son sagrados, pero yo estoy de acuerdo contigo que en la medida que la historia avanza, pueden ser transformados porque las epopeyas se siguen sucediendo y solamente va a ser parte de esos símbolos un momento dado de la historia y no la historia como proceso. En ese sentido, por ejemplo, la propia restauración, lo que significa el 24 de abril con toda la participación popular, sus líderes, la hazaña, eso no aparece como parte sagrada de algo que debe unificarnos e identificarnos a todos.
Lógicamente que no puede ser modificado los símbolos patria en función de los intereses personales y de los intereses de clase social. Pienso que tiene que ser una dimensión de pueblo como totalidad. Entonces, es un proceso, y los procesos significan tiempo, significan la sociedad no es estática, la sociedad se transforma cada día, va cambiando. Lo que incluso es hoy identidad es transitorio. Las identidades se van transformando en la medida que la sociedad se va transformando, porque la identidad debe contener las esencias de la propia realidad, las esencias de lo que significa ser. Ser significa no algo acabado, significa un proceso de transformación. Entonces, lo que debe prevalecer no es la visión de clase ni la visión de una minoría normalmente trasnochada que se impone a nivel del poder. Pienso que tiene que haber una democratización real donde el pueblo asuma su protagonista y el pueblo realmente decida lo que quiera. Dagoberto, no estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir, pero quiero traer a colación puntos muy puntuales. La marsellesa internacional. La internacional y la marsellesa fueron de una época, una etapa determinada. La Revolución Rusa de 1917, en el caso de la triunfo del socialismo soviético, y la marsellesa en Francia, que es el representativo del francés, ha permanecido incólume, aunque la sociedad ha cambiado, se ha transformado, ya la Unión Soviética, sino Federación, por aquello del colapso de los años 90, se ha mantenido incluso la era socialista ondeando en la Federación Rusa. Eso no ha cambiado, a pesar de que cambió la propuesta de la Unión Socialista Soviética. En el caso nuestro, ¿por qué es posible permitirse un cambio de los países? Mira, los cambios y las transformaciones en función de los momentos históricos. Toda la estructura actual, ¿cuál es? La división entre una minoría y una mayoría, entre propietarios del 85% de los bienes de la sociedad y un 15% de la grandes mayoría. Entonces, los símbolos patrios, e incluso tal como tú planteas a nivel internacional, lo que ocupan y destacan es un momento dado y no lo cambian para que cada vez que tú veas cambios no sepa lo que hay y pregunte qué habla de ese país. Entonces se mantienen, pero te reitero que los procesos históricos son los que van transformando la propia realidad y toda la realidad se cambia. Se mantienen como una referencia a lo que significa, por ejemplo, ¿qué significa la bandera? ¿Qué significa el himno? ¿Qué significa todo lo que es los símbolos patria o la libertad? El pueblo como hegemónico, el pueblo como protagonista. Eso en este momento es válido. Por eso en este momento esos símbolos no se tocan, pero eso no significa que en el futuro pueda esa realidad totalmente transformarse para que pueda dar espacio a la historia como totalidad, no en un momento particular y en un momento dado. Ahora mismo, el himno es sagrado.
La bandera es sagrada, tienen que ser totalmente respetadas, tienen que mantenerse como si fueran en un altar para los católicos. Entonces, de ese punto de vista, es que yo soy de los que plantean que es un proceso para el nivel del mantenimiento de la conciencia patriótica y mantener el orgullo de la identidad que se especifica en un momento dado de la historia. Esa bandera, ese himno significan que, reitero, significan libertad, significan igualdad, significan la libertad. Gracias, Dago. Vamos a ir a una breve pausa para que te tomes un juguito ahí y retomamos contigo. A la pausa, Natán.